Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 57. ¿Qué haría nuestra Madre? Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en Él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias. Colosenses 2, 6, 7. Cada paso que se iba dando en el proceso de beatificación de la Madre María Inés lo festejaba con gran alegría. Ya fuera mostrar a la comunidad las nuevas estampas de la entonces sierva de Dios, la oración aprobada por la Santa Sede para su divulgación, el calendario con pensamientos de nuestra Madre Fundadora que había hecho alguna región, las primeras medallas con reliquias, etc. Cuidaba de mantener informada a toda la congregación y a la familia inesiana de cada pasito que se daba. También solía compartir alguna conferencia grabada de nuestra Madre Fundadora. Luego, hacía comentarios procurando siempre plasmar y reafirmar el carisma inesiano. Para ella era importante que se conociera a fondo los inicios de la fundación, los sacrificios por los que pasó la Madre María Inés, sus viajes misioneros y visitas maternales, lo que decía y pensaba. Para la Madre General era de gran importancia transmitir fielmente el carisma a cada una de las misioneras clarisas, desde la postulante hasta la más antigua en la vida religiosa. El mismo cuidado tenía con los misioneros de Cristo, los banclaristas y sacerdotes banclaristas. Vivir con la Madre María Teresa Botello era beber continuamente de la fuente directa de la Beata Madre María Inés, no solo porque hablaba continuamente de ella y como lo más natural, sino porque ella misma vivía lo que nuestra Madre Fundadora había deseado de cada uno de sus hijos. Era evidente que tenía muy presente a la Madre María Inés, tanto en las alegrías como en las situaciones más difíciles que le tocó resolver con su tan repetida frase: ¿qué haría nuestra Madre en este caso? Nuestra Madre, ayúdanos. A finales del mes de febrero de 1991, las hermanas de Sierra Leona, África, se comunicaron con la Madre General desde la ciudad de Freetown. Había rumores de un posible levantamiento por parte de soldados rebeldes o inconformes con el gobierno actual. La Madre les aconsejó mucha prudencia y les dijo que haría lo posible por ir a visitarlas, tratando de arreglar un viaje enseguida. Como casi siempre, las guerras fratricidas son por la avaricia de unos cuantos. En aquel febrero de 1991 iniciaba más de una década de atrocidades cometidas en Sierra Leona, las cuales se fueron incrementando con el tiempo. Lógicamente, aumentaría también la preocupación de la Madre General conforme el conflicto en Sierra Leona se agravaba, hasta llegar a ser una situación del todo incontrolable y peligrosa. Se podrán encontrar una serie de datos verídicos sobre las diversas circunstancias por las que pasó el país de Sierra Leona. Hay incluso cientos de testimonios de sacerdotes, misioneros y misioneras a los que les tocó vivir en carne propia el ataque de los rebeldes, incluso de algunos que fueron secuestrados e internados en la selva a los cuales estuvieron a punto de matar, entre ellos las mismas hermanas misioneras clarisas. También existen testimonios que hablan sobre misioneros y misioneras torturados y luego cruelmente asesinados sin piedad. Se pueden leer reportajes sobre las aldeas destruidas, aldeanos despojados de lo poco que tenían, sufriendo mutilaciones de una o de las dos manos, piernas o brazos, según el humor de sus verdugos, muchos de los cuales eran niños soldados. Gran cantidad de mujeres y niñas fueron violadas, maltratadas y también mutiladas, y miles fueron asesinados por sus propios paisanos. Los campos de misión que con tanto esfuerzo fueron construyendo las diferentes instituciones durante años, tales como escuelas, hospitales, dispensarios, talleres, etc., todo ello fue saqueado y destruido, dejándolos inservibles. En fin, de todo esto se puede encontrar más documentación,
pero poco o quizás nada habrá escrito sobre el sufrimiento y la gran preocupación por la que pasaron los obispos, superiores generales, regionales o provinciales de las distintas congregaciones masculinas y femeninas que tenían presencia en Sierra Leona, los cuales debieron tomar decisiones muy difíciles y a veces incomprendidas, aún por los mismos misioneros. La Madre María Teresa Botello, con gran sabiduría, prudencia y ecuanimidad, supo desde Roma, Italia, dirigir y auxiliar a las hermanas, porque no se le permitió ir a Sierra Leona durante los momentos más conflictivos. A pesar de las circunstancias adversas por la situación política, llegado el momento oportuno, logró sacarlas de Sierra Leona y ponerlas a salvo sin que ninguna sufriera daño. Posteriormente, la intención era rehacer la misión completa que incluye escuelas, convento, casa de los voluntarios, dispensarios, etc. Quienes vivíamos con ella somos testigos de cada uno de los pasos que la Madre General dio durante todos esos años, y podemos asegurar que María Teresa Botello fue una madre que defendió a sus hijas como una leona defiende a sus cachorros. En medio de múltiples preocupaciones y decisiones que a diario debía tomar de cada una de las misiones y hermanas dispersas en diferentes continentes, y pese a tantos problemas y dificultades que representa llevar una congregación extensa, ella no perdió la serenidad, la paz, la fe, la esperanza, ni la caridad, pero en ningún momento dejó de preocuparse por sus hijas de Sierra Leona. Los primeros días de marzo de 1991, la Madre María Teresa Botello comentó su preocupación. Había recibido noticias directas del señor obispo de Makeni, Sierra Leona, Monseñor Giorgio Biguzzi, quien le pedía oraciones por la situación política. El obispo le prometió ir a visitar a las hermanas y platicar con ellas. La Madre General se estaba organizando para ir a Sierra Leona, cuando el día 23 de marzo recibió la noticia de que la guerra había dado inicio. La nota de la agencia misionera decía: el Frente Unido Revolucionario, con el apoyo del dictador liberiano Charles Taylor, toma el sur y el este del país, considerada la zona de los diamantes. Pidamos por los sierraleoneses y todos los misioneros y misioneras de ese país. Esta noticia la preocupó de forma especial, pues la presencia de las misioneras clarisas en ese país era numerosa. Todas eran jóvenes religiosas a las que los rebeldes no respetarían. Las comunidades estaban conformadas por hermanas de Sierra Leona, Nigeria, Japón y México. Las más expuestas eran las postulantes y novicias africanas. La comunicación en ese tiempo era muy difícil en todo Sierra Leona. La madre podía enviar fax solo a Freetown, capital del país, al convento de otros religiosos. Ellos mandaban el mensaje o se lo leían por radio a las misioneras clarisas que estaban en Lunsar, a unos 124 kilómetros de la capital. Antes del conflicto, si las hermanas iban a Freetown, aprovechaban y hablaban a Roma, ya fuera con la Madre General o con alguna consejera. Se les atendía de inmediato por tratarse de una situación crítica y además por las dificultades de comunicación. En el año en que se desató la crisis en el pequeño país africano de tan solo 71.740 kilómetros cuadrados, contaba con 4.900.000 habitantes, personas muy amables, hospitalarias e inteligentes. No habrá jamás explicación alguna a tanta maldad o agresividad en las diversas guerras de los países, y menos aún cuando éstas son internas, como fue el caso de Sierra Leona, donde los rebeldes obligaron a los niños raptados y convertidos en guerrilleros a matar o mutilar a sus propios parientes o aldeanos. Estos guerrilleros, de igual manera, saqueaban las diferentes aldeas, atacaban a los misioneros católicos laicos y religiosos, así como misioneros cristianos. No respetaban a ninguno, pese a que solo habían recibido ayuda de todos ellos, ya sea por medio de la educación, atención médica o material. Siendo un país rico en diamantes y piedras preciosas, es sumamente pobre. De hecho, es considerado, según la ONU,
como uno de los más pobres del mundo. Se divide en el área occidental, que es la península de Freetown, en donde están el mayor número de habitantes, y tres provincias: la del norte, con su capital que es Makeni; la del noreste, teniendo como capital Enkenema; y la del sureste, a 249 kilómetros de Freetown, con su capital Bo. En Sierra Leona hay aproximadamente unas 18 etnias o grupos tribales, cada grupo con su dialecto propio. En medio de este complejo contexto sociocultural, en marzo de 1991, las fuerzas rebeldes que operaban desde Liberia ocuparon dos pueblos fronterizos. La guerra civil dio inicio con el levantamiento del RUF, Frente Revolucionario Unido, contra el gobierno, derrocando temporalmente al presidente Ahmad Tejan Kaba. Desde la preocupante llamada que recibiera la Madre María Teresa Botello por parte del señor obispo de Makeni, Monseñor George Biguzzi, en los primeros días de marzo del 1991, hasta el término del conflicto en 2002, serán años en el que la Madre como Superiora General tendrá que tomar decisiones muy difíciles que le quitarán el sueño. Conforme se complicó la situación en Sierra Leona, incrementó las horas frente al Santísimo y delante de su crucifijo, y también en la tumba de la amada Madre Fundadora, rogando a Dios por sus hermanas misioneras clarisas de Sierra Leona. Era importante trabajar en equipo, y ella lo sabía, por lo que contó con el apoyo incondicional de sus consejeras de ese periodo, así como de superioras regionales y locales. Esto hablaba de la unidad en toda la congregación, pero también deja ver que la Madre María Teresa Botello era una excelente líder que sabía delegar y confiar en quienes la rodeaban, pues únicamente deseaban, al igual que ella, lo mejor para la salvación de las almas. Obviamente, no solo había que atender la preocupante situación de Sierra Leona. La vida de la congregación continuaba en cada casa de la congregación, con sus diferentes apostolados y pequeños y grandes problemas que siempre surgen y había que resolver. Marzo llegaba a su fin y también la Cuaresma. En la casita todo estaba listo en la capilla para la solemne liturgia de la vigilia pascual. A las encargadas de la liturgia se les ocurrió la brillante idea de que, ya que afuera hacía aún viento frío, el fuego nuevo con el que se enciende el nuevo cirio pascual se parara en el cortil, que era en aquel entonces un pequeño patio interno que estaba techado con lámina de fibra de vidrio. Pusieron brasas sobre algo para iniciar la fogata. Llegó el sacerdote salesiano que iba a celebrar, estaba ya revestido con ornamentos de gala, una hermana sostenía el cirio y empezó la ceremonia de la bendición del fuego nuevo. En esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo... Y se escuchó una explosión, saltaron chispas sobre el sacerdote, había humo por todas partes, la madre le sacudía el ornamento y toda la solemnidad del momento se perdió en aquella confusión. El sacerdote pensó que era una broma de las más jóvenes. Muy tranquilo, riéndose, mandó que todo continuara. De nuevo reavivaron el fuego, todos muy serios, cada quien en su lugar, se reinició la ceremonia. En esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo... Y otra vez otra explosión, y esta vez la placa sobre la que estaban las brasas saltó al aire con fuerza con todo y las brasas, que volaron por todos lados. Hubo mucho más humo, unas tosían, otras se reían de nervios, unas corrieron por agua para apagar el fuego, aquello era como de teatro. En medio del alboroto, la madre llamó a la hermana Graciela Patrón, encargada del fuego, para indagar qué había hecho, y fue cuando se enteró de que habían puesto como base para las brasas una losa de asbesto que habían encontrado en un lote baldío. La madre le explicó que estaba estrictamente prohibido usar ese material por ser tóxico. Luego, con vergüenza, le pidió disculpas al padre, le ofreció que se cambiara de ornamento mientras recogían las cenizas y las brasas y le trató de explicar
que había sido la reacción de la placa de asbesto al calentarse, y ya sin poder resistir más la risa al ver las caras y los hábitos llenos de polvo, pero sobre todo para relajar el ambiente, nos dijo en tono alegre. Bueno, este fuego sí que quiere venir con fuerza a nuestros corazones. Bien, recomencemos como si nada. Pero mejor pidió una vela para evitar explosiones. El sacerdote gustoso aceptó la vela en lugar del explosivo fuego, y todo continuó en paz. Pero aquel buen salesiano siempre pensó que había sido una broma, y así lo recordaba. La madre lo contaba en sus viajes como algo cómico que había sucedido. Ella no hacía tragedias, trataba de ver el lado positivo de las cosas. A lo largo de tantos años en que la conocí y la traté día con día hasta el último instante de su muerte, me tocó palpar sus virtudes. Sabía de sus luchas por alcanzar la santidad, por hacer el bien, pero por razones obvias no es posible y ni prudente escribir todo detalle. De nuevo preparó el viaje para ir a Sierra Leona, que no pudo hacer en marzo. Deseaba visitar a las hermanas para así, desde el lugar, tomar las decisiones que fueran necesarias. La acompañaría una consejera general, ya se habían apartado incluso los boletos de avión en la agencia de viajes Raptim. Pero, al enterarse el señor obispo Monseñor Viguzzi, le dijo que no era prudente que viajaran en aquel momento tan crítico, ya que al tratarse de una superiora general, la podían tomar como rehén y eso complicaría más la situación. El obispo le prometió ir personalmente a visitar a las hermanas y se comprometió a avisarles si era necesario evacuar las misiones. Le pidió autorización de actuar en caso necesario. La madre le dijo que él tenía toda la autoridad para decidir lo que fuera más conveniente y suspendió su viaje. La madre general se comunicó con las hermanas residentes de Sierra Leona, aconsejándoles que fueran prudentes y obedecieran las indicaciones del señor obispo. En medio de la gran preocupación por las hijas de Sierra Leona y la alegría de ver el avance en otras misiones, el 26 de mayo de ese año fue la ordenación sacerdotal del segundo sacerdote de los misioneros de Cristo para la Iglesia Universal. Cada ordenación era una fiesta de alegría para la madrecita, quien veía crecer la rama masculina que fundara en sus últimos años de vida la beata Madre María Inés. Fiel al encargo que le había hecho la misma fundadora, la Madre María Teresa los fue formando como una verdadera madre. En esta ocasión, la ordenación fue en Roma, Italia, y al igual que lo hizo con el primer sacerdote ordenado, se dio tiempo para verificar que todo estuviera listo. Le regaló los ornamentos, cáliz, patena, etc. Pero sobre todo le regaló al neo sacerdote y a todos los demás horas, días, meses de oración, sacrificio y consejos. Es así como una madre forma a sus hijos.